Solo en el último año, Sinaloa ha experimentado un aumento explosivo de un 150% en la violencia, con una impactante cifra de 3.000 vidas perdidas en conflictos relacionados con los cárteles. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede cuando un imperio criminal, conocido por su alcance global y su férreo control sobre el narcotráfico, pierde a sus dos principales líderes? El resultado no es solo caos, es una guerra total. El Cártel de Sinaloa, nombrado así por la región que controla en México, ha sido durante mucho tiempo una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas e influyentes del mundo. Durante décadas, ha dominado el comercio global de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Fundado en la década de 1980 y liderado por figuras notorias como Joaquín, El Chapo, Guzmán, el cártel fue responsable de introducir miles de millones de dólares en drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos y el resto del mundo. Pero la captura de El Chapo en 2016, seguida por la detención de su mano derecha, Ismael El Mayo Zambada, dejó un vacío de liderazgo. Aunque estas capturas parecían asestar un golpe significativo al cártel, lo que siguió fue un aumento en la fragmentación y luchas por el poder que nadie anticipó. Aquí es donde estamos hoy, en medio de una explosión sin precedentes de violencia, inestabilidad e incertidumbre en Sinaloa. La reciente captura de dos líderes clave del Cártel de Sinaloa, ambos fundamentales para las operaciones del cártel, ha sacudido la región. Con su remoción, el imperio que antes estaba unificado, ahora se está desmoronando debido a batallas internas por el control, guerras territoriales y un violento aumento de rivalidades. Informes sugieren que las calles de Sinaloa ahora están llenas de violencia a niveles casi nunca vistos. Lo que antes eran asesinatos discretos y estratégicos, ahora se han convertido en tiroteos a gran escala, emboscadas de estilo militar y ejecuciones públicas. Sinaloa se está convirtiendo rápidamente en una zona de guerra, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la sed de poder crece día a día. Las fuerzas de seguridad locales están al límite, luchando por mantener el control, mientras los grupos armados operan con poca restricción. La violencia se está extendiendo a estados cercanos, creando un efecto dominó de inestabilidad en todo el norte de México. Recientemente, enfrentamientos violentos en el corazón de Culiacán, la capital de Sinaloa, obligaron a los negocios a cerrar sus puertas y enviaron a los residentes a huir en busca de seguridad. El Cártel de Sinaloa no es un grupo criminal cualquiera. Es la columna vertebral del narcotráfico en México. Su influencia es tan vasta que afecta economías, políticas y sociedades a escala global. Cuando El Chapo fue capturado, se pensó que su ausencia marcaría el fin del reinado del Cártel de Sinaloa. Pero lo que hemos presenciado desde entonces es una reconfiguración dramática del poder dentro de la organización. Han surgido varias facciones, cada una luchando por la supremacía y el control de las lucrativas rutas de drogas. Esta fragmentación ha alimentado más violencia, no solo entre el cártel y las fuerzas de seguridad, sino también entre facciones rivales dentro del propio cártel. El conflicto sigue creciendo y, sin un líder claro, el Cártel de Sinaloa libra una sangrienta guerra interna por la supremacía. Este colapso en el orden no es solo un problema local. Está enviando ondas a través de todo el narcotráfico, afectando las cadenas de suministro y creando una apertura para que otros cárteles exploten el caos. La guerra en Sinaloa está lejos de terminar, y si la violencia sigue escalando, la región podría pronto encontrarse fuera del control de cualquier organización criminal. En los últimos meses, dos de los principales líderes del Cártel de Sinaloa fueron capturados en una serie de operaciones de alto perfil que han sacudido el mundo de las drogas. Sus arrestos no solo interrumpieron las operaciones del cártel, sino que también desataron una ola de violencia e inestabilidad, dejando a Sinaloa en caos. Primero fue la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Conocido como El Ratón, Ovidio se había convertido en una figura central en la estructura de liderazgo del cártel, especialmente después del encarcelamiento de su padre. Su arresto, el 5 de enero de 2023, fue celebrado como una gran victoria para las autoridades mexicanas. Sin embargo, la operación estuvo lejos de ser sencilla. Las calles de Culiacán, la capital de Sinaloa,
estallaron en violencia cuando los leales al cártel se enfrentaron con las fuerzas militares, demostrando lo profundamente arraigada que estaba la influencia del cártel en la región. Esta respuesta violenta ante la captura de Ovidio fue una señal del vacío de poder que seguiría. Ismael El Mayo Zambada, the legendary co-founder of the Sinaloa cartel, has been captured, the man who managed to evade authorities for decades, outlasting even his infamous partner El Chapo, is finally in custody. It's a seismic event in the world of drug trafficking, and the aftershocks are about to reshape the entire criminal landscape. Now, you might be thinking, great, they got the big bad boss. Problem solved, right? Well, hold on to that thought for a moment. En su carta a AMLO, Guzmán hace un llamamiento para su repatriación a México por motivos humanitarios, destacando su deterioro de salud y las condiciones inhumanas que enfrenta. Aunque no solicita una reducción de su sentencia ni su liberación, argumenta que cumplir su condena en una prisión mexicana le permitiría acceder a atención médica adecuada y estar cerca de su familia. Este ruego ha desatado un debate polarizado en México. Los seguidores de la repatriación de Guzmán citan la necesidad de respetar los derechos humanos básicos y la dignidad, incluso para los criminales convictos. Otros, sin embargo, creen que sus crímenes, que incluyen la orquestación de la muerte de miles y la desestabilización de regiones enteras, lo hacen indigno de cualquier tipo de clemencia. La respuesta de AMLO al ruego de Guzmán ha sido mesurada, pero no ha descartado una intervención. Conocido por su énfasis en los derechos humanos, AMLO declaró que la puerta siempre debe estar abierta para tales discusiones. Sus comentarios han alimentado las especulaciones sobre si el gobierno mexicano podría abogar por la repatriación de Guzmán. Sin embargo, tal medida estaría plagada de desafíos políticos y legales, no solo porque podría sentar un precedente para otros criminales de alto perfil que busquen acuerdos similares. El caso de Guzmán también pone de relieve problemas más amplios dentro del sistema penitenciario de EEUU, particularmente el uso de instalaciones Supermax. Si bien estas prisiones están diseñadas para garantizar la máxima seguridad, a menudo lo hacen a expensas de la salud mental y física de los reclusos. El debate sobre el confinamiento solitario y sus efectos a largo plazo va más allá de Guzmán, tocando problemas sistémicos que afectan a miles de prisioneros en todo el país. La crisis continua en la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo un problema importante y multifacético, originado en décadas de factores políticos, económicos y sociales que han moldeado la relación entre ambas naciones. Una de las primeras influencias sobre los patrones de migración fue el Programa Bracero, establecido durante la Segunda Guerra Mundial para abordar la escasez de mano de obra en EE. Esta iniciativa permitió que los trabajadores agrícolas mexicanos ingresaran temporalmente a EEU, pero a menudo los sometía a salarios bajos, malas condiciones de vida y pocos derechos. Aunque el programa concluyó en 1964, sentó un precedente para la migración laboral transfronteriza. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en la década de 1990, complicó aún más la situación. Aunque el acuerdo prometió integración económica y crecimiento, desplazó inadvertidamente a muchos pequeños agricultores mexicanos, incapaces de competir con los productos agrícolas subsidiados de EEU. Estos agricultores enfrentaron ruina financiera y buscaron mejores oportunidades al otro lado de la frontera. Esta agitación económica coincidió con el creciente atractivo del sueño americano, lo que atrajo a muchos a EEU. A pesar de los riesgos involucrados, las preocupaciones de seguridad en la década de 2000, particularmente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, llevaron a medidas más estrictas en la vigilancia fronteriza. El establecimiento del Departamento de Seguridad Nacional en 2003 y la aprobación de la Ley de Cerca Segura en 2006 marcaron un punto de inflexión. Barreras físicas, tecnologías avanzadas de vigilancia y un mayor número de agentes de la patrulla fronteriza fueron diseñados para frenar los cruces no autorizados. Sin embargo, estas medidas hicieron poco para abordar las causas profundas de la migración, como las disparidades económicas y la violencia alimentada por poderosos carteles de drogas en México. Estos carteles no solo contribuyeron a la violencia generalizada en México, sino que también desempeñaron un papel en la crisis de los opiáceos en EEU. La violencia y la falta de oportunidades económicas empujaron a más individuos y familias a buscar refugio en EEU.
lo que aumentó el número de solicitantes de asilo. En 2018, la política de tolerancia cero de la administración Trump intensificó aún más la crisis. Este enfoque controversial resultó en la separación de miles de familias migrantes, lo que generó una crítica generalizada tanto a nivel nacional como internacional. Aunque buscaba disuadir la migración no autorizada, amplificó las preocupaciones humanitarias y suscitó preguntas sobre la ética de la aplicación de la inmigración. You see, in the world of cartels, every solution comes with a whole new set of problems. So with El Mayo now out of the picture, all eyes are turning to the Los Chapitos, the sons of El Chapo, who've been running their faction of the cartel since their dad got locked up in a supermax prison. These guys aren't exactly known for their subtlety. We're talking flashy lifestyles and a reputation for violence that makes their old man look tame by comparison. They fed their enemies alive to tigers, electrocuted them, water-boarded them, and shot them at close range with a .50 caliber machine gun. But here's where it gets interesting. Just when it looks like Los Chapitos are about to take the crown, whispers start circulating. Desde los recientes arrestos de Ovidio Guzmán y Rafael Caro Quintero, el cártel de Sinaloa ha caído en una intensa lucha interna por el poder. Pero mientras el cártel se fractura desde adentro, las repercusiones se han sentido en todo el inframundo criminal de México. Otros cárteles rivales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, han sido rápidos en aprovechar el caos, dejando claro que ven el desorden dentro del Cártel de Sinaloa como una oportunidad para expandir su territorio e influencia. El CJNG, ya una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México, ha buscado durante mucho tiempo socavar la dominancia del Cártel de Sinaloa. La captura de dos de sus principales líderes ha proporcionado la ventana perfecta para que ellos ataquen. Han surgido informes de un aumento en la violencia entre el CJNG y facciones del Cártel de Sinaloa, mientras libran batallas por el control de rutas clave de tráfico de drogas y regiones de producción de drogas. Esta competencia por el control ha alimentado una nueva ola de brutales guerras territoriales, marcadas por asesinatos de alto perfil y violencia creciente en pueblos y ciudades a lo largo de Sinaloa y estados vecinos. Pero no solo el CJNG se está moviendo. Otros cárteles menos conocidos también están intentando apoderarse de su parte de los botines. Cárteles como los Zetas, el Cártel del Golfo y la organización Beltrán Leiva han estado movilizando sus fuerzas en respuesta a la debilitada posición del Cártel de Sinaloa. Con su liderazgo fracturado y sus operaciones interrumpidas, Sinaloa se ha convertido en un premio que las facciones rivales ahora están disputando ferozmente. Estos cárteles no solo luchan por la supremacía en el narcotráfico, sino que están librando una guerra por su supervivencia, sabiendo que el colapso de Sinaloa podría crear una oportunidad para que tomen el control de vastos y lucrativos territorios. Mientras las organizaciones criminales se disputan el poder, las fuerzas de seguridad en México se han encontrado en una posición cada vez más difícil. El gobierno mexicano, ya inmerso en una guerra contra las drogas de largo plazo, ha quedado atrapado en el fuego cruzado de la violencia desatada por el vacío de poder en Sinaloa. Después de la captura de Ovidio Guzmán, el estado de emergencia declarado en Culiacán fue una sombría indicación de los desafíos que las fuerzas de seguridad enfrentarían en los días siguientes. La violencia que estalló en respuesta a su arresto fue solo el comienzo. Tras los arrestos de Guzmán y Caro Quintero, las fuerzas de seguridad han enfrentado un aumento sin precedentes de la violencia de los cárteles. Los leales al Cártel de Sinaloa han lanzado audaces contraataques, emboscando patrullas policiales y estableciendo bloqueos en carreteras, mientras que los cárteles rivales han comenzado a ingresar a las fronteras de Sinaloa, escalando sus propias operaciones criminales. La policía local y federal se ha encontrado superada por el poder de fuego y las estrategias tácticas de las fuerzas del cártel. Los convoyes armados, los rifles de alto poder y los vehículos de grado militar se están convirtiendo en una vista común mientras los cárteles participan en guerra de guerrillas. A pesar de esto, el gobierno mexicano se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos para restaurar el orden, desplegando al ejército y a la policía federal en la región. Sin embargo, los arrestos de los dos líderes principales han dejado claro que estos esfuerzos pueden ser insuficientes.
con el liderazgo de Sinaloa desintegrándose. Incluso las fuerzas mejor entrenadas luchan por mantener la paz, mientras los cárteles siguen desafiando al gobierno en cada paso. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ha sumado más presión a las fuerzas de seguridad mexicanas para actuar de manera decisiva. Estados Unidos ha buscado durante mucho tiempo desmantelar el cártel de Sinaloa debido a su papel en el tráfico de drogas a través de la frontera. Los recientes arrestos fueron vistos como un paso en la dirección correcta, pero ahora la situación se ha vuelto aún más complicada. Con facciones rivales luchando por el control, está claro que el arresto de los principales líderes es solo un capítulo de una guerra mucho más grande y peligrosa. Mientras los cárteles y las fuerzas de seguridad luchan, la población local de Sinaloa es la que soporta el peso de la violencia. Los arrestos de Guzmán y Caro Quintero han alterado la vida de los ciudadanos comunes, que ahora se encuentran atrapados en el fuego cruzado de una batalla para la que nunca pidieron. En pueblos como Culiacán, Mazatlán y otros lugares, los residentes han sido testigos de primera mano de la brutal escalada de la violencia, ya que los sicarios de los cárteles se enfrentan abiertamente en las calles. Enter El Mayito Flaco. This guy's got the best of both worlds. He's young enough to relate to the new generation, but raised with the cautious, strategic mindset of his elusive father. It's like he's got one foot in each camp, and that makes him uniquely positioned to potentially reunite the cartel and dethrone Los Chapitos. But here's where it gets really wild. El Mayito Flaco isn't just some puppet his dad was pulling the strings on. No, this guy's got serious chops of his own. According to reports, he's been running major parts of the cartel's operations for years, especially when it comes to the lucrative fentanyl trade. You heard that right. Fentanyl, that synthetic opioid that's been causing havoc across the United States. Para muchos, el miedo y la incertidumbre se han vuelto abrumadores. Las familias huyen de sus hogares, las escuelas están cerrando y los negocios están cerrando sus puertas, incapaces de operar en un ambiente donde los tiroteos y los bloqueos se han convertido en sucesos cotidianos. Los hospitales locales están desbordados con las víctimas de la violencia relacionada con los cárteles, ya que los civiles a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado entre facciones rivales. Sin embargo, en medio del caos, existe una relación compleja entre los cárteles y la población local. Durante años, muchos sinaloenses han vivido con la dualidad de la influencia del cártel. Aunque la violencia y la criminalidad han traído sufrimiento, el cártel también ha proporcionado empleo, protección e incluso recursos a las comunidades locales. Algunos residentes ven al cártel como un mal necesario, una fuerza que, a pesar de su naturaleza criminal, ha proporcionado una sensación de estabilidad donde el gobierno ha fallado. Sin embargo, con el aumento de la violencia infligida por los cárteles, incluso aquellos que alguna vez vieron al cártel de Sinaloa como una fuerza estabilizadora, están comenzando a cuestionar su lealtad. El reciente aumento de la violencia y la falta de ley ha llevado a muchos a reconsiderar su posición. A medida que las facciones rivales luchan por el control, la vida diaria de la gente común se ha vuelto aún más precaria. A medida que la guerra en Sinaloa continúa descontrolándose, las reacciones de los cárteles rivales, las fuerzas de seguridad y la población local han pintado un panorama sombrío del futuro. Mientras los cárteles luchan por la supremacía tras los arrestos, las fuerzas de seguridad luchan por mantener el control, y la población local queda atrapada en los pedazos de una sociedad desgarrada por la violencia de los cárteles. Sin una resolución clara a la vista, la situación en Sinaloa sigue siendo una de las más volátiles de México, y la guerra está lejos de terminar. La pregunta ahora es, ¿cuánto más puede sobrevivir la región ante esta explosión de violencia? ¿Y qué depara el futuro para la gente de Sinaloa y para el cártel de Sinaloa mismo? La guerra en Sinaloa ha explotado en algunos de los enfrentamientos más dramáticos y violentos de la historia de la región. Lo que comenzó como una lucha interna por el poder dentro del cártel de Sinaloa, ahora se ha convertido en una guerra total, con consecuencias catastróficas para la población local, los cárteles rivales e incluso las fuerzas de seguridad. Uno de los desarrollos más significativos ocurrió poco después del arresto de Ovidio Guzmán, cuando los leales al cártel de Sinaloa lanzaron una serie de brutales ataques en represalia. La ciudad de Culiacán,
El corazón de las operaciones del cártel se convirtió en el epicentro de la violencia, mientras los sicarios se enfrentaban en tiroteos a gran escala con las fuerzas militares. Durante este caos, las fuerzas del cártel utilizaron equipo de grado militar, rifles de alto poder, vehículos blindados e incluso explosivos, creando una zona de guerra en medio de la ciudad. La magnitud de la violencia fue tan extrema que obligó al gobierno mexicano a cerrar temporalmente las carreteras, evacuar a los civiles y desplegar fuerzas militares adicionales para recuperar el control. Uno de los incidentes más notorios tuvo lugar en enero de 2023, cuando miembros del cártel tomaron por asalto el aeropuerto local, secuestrando aviones en un desesperado intento de liberar a Guzmán. La violencia no se limitó a las calles, se desbordó hacia el aire, con las fuerzas del cártel amenazando y atacando a la Policía Federal e incluso al ejército para conseguir lo que querían. Al final, Guzmán fue capturado, pero el daño ya estaba hecho. El espectáculo público del poder del cártel y la incapacidad del gobierno para mantener el control solo añadieron leña al fuego. Pero no terminó ahí. Tras la captura de Rafael Caro Quintero en 2024, la violencia se intensificó aún más. Las facciones rivales, al ver una oportunidad para apoderarse del territorio, comenzaron a chocar con mayor frecuencia. En uno de los desarrollos más sorprendentes, varios convoyes de drogas fueron emboscados en las carreteras, lo que llevó a una serie de tiroteos de alto perfil entre las fuerzas del cártel y la Policía Federal. Would be an understatement. They're pretty much responsible for the majority of fentanyl that we've seen getting into the U.S. Su corrupción alcanzó todos los niveles del gobierno mexicano, asegurando que sus operaciones continuaran sin interrupciones significativas. Testimonios de testigos describieron la extensa red de sobornos que permitió el paso fluido de drogas a través de la frontera, incluyendo una afirmación de que el Chapo pagó $100 millones a un expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Los representantes de Peña Nieto negaron las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias, pero las revelaciones expusieron la profundidad de la corrupción. El juicio también mostró la casi imposibilidad de detener las operaciones de contrabando del cartel a través del muro fronterizo. A pesar de su grandiosidad e imponente presencia, el muro demostró ser poco más que un obstáculo en el camino del cartel, ya que los túneles, los compartimientos ocultos en vehículos y los funcionarios sobornados hacían que el muro fuera en gran parte ineficaz. La influencia del cartel, alimentada por funcionarios corruptos, les permitió continuar traficando drogas con impunidad. Incluso las medidas de seguridad fronteriza más sofisticadas eran fácilmente eludidas por la ingenio y las profundas conexiones del cartel. Quizás el aspecto más impactante de todo el juicio fueron las revelaciones continuas de las famosas fugas de El Chapo. Después de haber estado encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande desde 1995, tras un tiroteo sangriento en Guadalajara, la historia de El Chapo dio otro giro increíble cuando logró escapar de la prisión no una, sino 2 veces. A pesar de sus estrictas medidas de seguridad, que incluían altos muros, guardias armados y sistemas de vigilancia avanzados, El Chapo tenía una ventaja interna. Su riqueza e influencia le permitieron vivir cómodamente en la prisión, con ciertos privilegios y comodidades. Este acceso se debía en parte a su estrecha relación con Dámaso López Núñez, el subdirector de seguridad en Puente Grande. La capacidad de El Chapo para navegar por esta seguridad, junto con sus profundas conexiones dentro del sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad, despertó alarmas sobre su potencial para escapar nuevamente si fuera repatriado a México. El mensaje de Joaquín, El Chapo, Guzmán, desde tras las rejas, ha sacudido tanto al mundo criminal como al panorama político en general. El líder del cartel de Sinaloa, conocido por su reinado violento y sus audaces fugas, ha emitido ahora una señal de SOS al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alegando un trato severo en la instalación Supermax de ADX Florence en Aunque sus acusaciones sobre las condiciones inhumanas, que van desde el confinamiento solitario y la atención médica inadecuada hasta procedimientos dentales forzados, son graves, muchos las ven con escepticismo. Los críticos argumentan que esto podría ser un intento estratégico de manipular la percepción pública o asegurar un traslado a una prisión mexicana, donde podría explotar nuevamente su influencia.
Si te ha gustado este análisis sobre el controversial mensaje de El Chapo y la crisis fronteriza en la frontera entre EU y México, no olvides darle like, comentar y compartir. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este complejo tema. ¿Crees que sus reclamos son genuinos o solo otra táctica? En los últimos años, la violencia de los carteles ha causado la muerte de más de 100,000 personas en América Latina y en las comunidades fronterizas de los Estados Unidos, según los informes más recientes. Este número sigue creciendo, ya que los carteles de la droga, como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, ejercen un control cada vez más brutal sobre territorios enteros. Su poder parece incontenible, pero eso está a punto de cambiar. Y es gracias a un hombre que ha decidido enfrentarse a estos criminales de una manera que pocos se atreverían. James Hargrave, conocido como el padre de la Marina de los EU, ha pasado décadas entrenando a soldados, combatiendo las amenazas más peligrosas y protegiendo la seguridad nacional de su país. Aclamado por su capacidad estratégica, Hargrave transformó a la Marina de los EU en una fuerza imparable. Pero su última misión no es sobre proteger fronteras o enfrentar enemigos extranjeros. Ahora se enfrenta a un enemigo mucho más cercano: los carteles de la droga que están devastando a las comunidades de los Estados Unidos y México. Hargrave no es un hombre común. Después de la muerte de su hijo, Nathan, a manos de los carteles, el veterano de guerra no podía permanecer en silencio ni mirar hacia otro lado mientras estos criminales mataban, traficaban y aterrorizaban a familias enteras. Nathan, que había trabajado en el sur de Texas como activista, luchando por los derechos de los inmigrantes y las comunidades vulnerables, fue secuestrado y ejecutado brutalmente por resistirse a los intereses del cartel. Desde ese trágico día, Hargrave ha estado reuniendo fuerzas, reuniendo a un grupo selecto de exmilitares, oficiales de inteligencia y antiguos agentes de la ley, todos decididos a traer justicia. Y aunque su lucha no cuenta con el respaldo del gobierno, no hay duda de que el impacto de sus acciones está empezando a sentirse en las filas de los carteles. Lo que está en juego es mucho más grande que una simple venganza personal. Es una batalla por el alma de las comunidades afectadas, por la justicia para las víctimas y por la esperanza de que estos carteles finalmente paguen por sus crímenes. Hargrave no está solo en esta misión. Tiene el apoyo de muchos, pero sus enemigos son despiadados. Y este no será un camino fácil. Sin embargo, su determinación es clara. Si las autoridades no actúan, él lo hará. Y el mensaje es fuerte. Si atacas a los inocentes, si destruyes familias, si haces que nuestras comunidades vivan con miedo, nosotros tomaremos venganza. Él fue el arquitecto de la defensa marítima moderna de Estados Unidos. Un hombre cuyo nombre impone respeto en todas las fuerzas armadas. James Hargrave, la figura a menudo considerada el padre de la Marina de los EU, es una leyenda viviente. Sus estrategias remodelaron la forma en que Estados Unidos aborda la seguridad costera, la lucha contra el terrorismo y las operaciones antidrogas. Es el hombre que creó el manual para enfrentar el peligro en los mares, y ahora está entrando en una batalla mucho más personal. Esta vez, Hargrave no lucha contra una nación extranjera o un grupo terrorista sombrío. Su nuevo enemigo son los jefes de los carteles violentos y despiadados que han causado estragos en ambos lados de la frontera de los Estados Unidos y México. Son hombres que operan con impunidad, dejando devastación a su paso. Pero ahora, han cruzado la línea con el hombre equivocado. Durante años, Hargrave permaneció fuera del ojo público después de su retiro, contento con dejar que su legado hablara por sí mismo. Pero cuando la violencia de los carteles comenzó a afectar a las personas más cercanas a él, algo se rompió dentro de él. Amigos y miembros de su familia en las regiones fronterizas fueron víctimas de las brutales operaciones del cartel. Vidas inocentes, destruidas por la codicia y el poder, alimentaron su decisión de regresar a la lucha. En su aparición más reciente, Hargrave no se anduvo con rodeos. Hablando ante una sala llena de legisladores y veteranos militares,
declaró: "Los carteles no son solo un problema de México, son nuestro problema. Y si nuestros líderes no los eliminan, yo lo haré". No se trata solo de palabras. Hargrave ha estado reuniendo en silencio a un equipo de veteranos, operativos de inteligencia red. Lo que hace que la postura de Hargrave contra los carteles sea tan notable es que no nace de la política o la ambición personal. Nace de un profundo sentido de responsabilidad. Para él, esta es una lucha para proteger los mismos ideales que juró defender cuando se unió al servicio. Está impulsado por el compromiso de garantizar que ninguna comunidad, ninguna familia y ningún niño inocente tenga que vivir con el miedo de estos criminales. Pero esta batalla no está exenta de riesgos. Enfrentarse a los carteles no es como pelear contra un enemigo convencional. Estas organizaciones tienen redes profundamente incrustadas, fondos ilimitados y ninguna frontera moral. Hargrave sabe que está luchando contra un adversario despiadado, que no se detendrá ante nada para mantener su poder. Sin embargo, Hargrave permanece imbatido. En un raro momento de franqueza dijo: "Los carteles prosperan porque la gente tiene miedo de enfrentarse a ellos. El miedo es su arma más fuerte. Pero yo no tengo miedo. He enfrentado peores cosas y siempre he salido de pie". A medida que Hargrave se enfrenta a estas organizaciones violentas, su historia está tomando forma como una de venganza, justicia y tal vez incluso redención. No solo está atacando a los jefes de los carteles por las vidas que han arruinado, está enviando un mensaje de que ningún imperio criminal es intocable. La lucha por delante será feroz, y las apuestas no podrían ser más altas. Pero si hay un hombre que ha demostrado que puede enfrentar probabilidades imposibles y ganar, es James Hargrave. James Hargrave era un hombre forjado por el deber y el honor. Su nombre se convirtió en sinónimo de fortaleza estadounidense durante sus años de servicio, donde ganó el título de Padre de la Marina de los EU. El liderazgo de Hargrave fue fundamental para modernizar las operaciones de la Marina, entrenando fuerzas de élite y creando estrategias que salvaron innumerables vidas. Pero su última misión no se trata de proteger fronteras ni enfrentarse a enemigos extranjeros. Ahora, se enfrenta a un enemigo mucho más cercano: los carteles de la droga que están arrasando con las comunidades de los EU y México. Nathan Hargrave, su hijo, era todo lo que James había esperado: inteligente, compasivo y con gran sentido de justicia. Decidió no seguir los pasos de su padre en el ejército, sino dedicarse al trabajo humanitario. Su pasión por ayudar a los demás lo llevó a lugares donde pocos se atreverían a ir: pueblos remotos en América del Sur, regiones devastadas por la guerra en Medio Oriente y, más recientemente, comunidades desatendidas a lo largo de la frontera entre EU y México. Nathan creía en construir puentes, no muros, y su trabajo con familias migrantes le valió respeto y admiración. Pero esto lo llevó directamente al radar de los carteles. Los esfuerzos de Nathan por ayudar a las poblaciones vulnerables no pasaron desapercibidos para estas organizaciones criminales. Los carteles, al ver su creciente influencia y la confianza que había ganado entre las comunidades locales, lo vieron como una amenaza y una oportunidad. Nathan, al negarse a comprometer sus principios y al no voltear la vista ante sus actividades, lo puso en su punto de mira. Una noche fatídica, James recibió la llamada que todo padre teme. Nathan había sido secuestrado mientras trabajaba en un pequeño pueblo fronterizo. Testigos describieron cómo hombres enmascarados irrumpieron en un centro comunitario, llevándoselo mientras él gritaba para que los demás se mantuvieran alejados. Las autoridades locales, conocidas por sus vínculos con los carteles, ofrecieron poca ayuda. Los días se convirtieron en semanas, hasta que lo inimaginable ocurrió. El cuerpo sin vida de Nathan fue descubierto en una tumba poco profunda, acompañado de un mensaje escalofriante: "Mantente fuera de nuestros asuntos". Para James, esto no solo fue una tragedia personal, fue el momento en que todo cambió.
el hombre que había enfrentado las amenazas más grandes para proteger a su país. Ahora, la muerte de Nathan no fue solo la pérdida de un hijo. Fue el nacimiento de un hombre que haría lo que fuera necesario para erradicar la fuente de todo el dolor: los carteles. La noche estaba tranquila, pero la tensión era palpable. James Hargrave estaba sentado en una habitación débilmente iluminada, con mapas y documentos esparcidos sobre la mesa frente a él. Su equipo de exoperativos militares, hombres y mujeres que habían luchado a su lado en algunas de las misiones más peligrosas del mundo, esperaban en silencio su señal. Esta no era una sala de guerra tradicional. Era un almacén abandonado en las afueras del Paso, Texas, reconvertido en centro de operaciones para lo que sería la misión más arriesgada de la vida de Hargrave. Esa noche iba a atacar. Durante meses, Hargrave había estado planeando este momento. Usando su vasta red de contactos, había reunido información clave sobre una de las operaciones más lucrativas del cartel: un laboratorio de fentanilo oculto en el desierto, protegido por guardias armados y capas de secretos. Este no era solo un laboratorio de drogas. Era una fortaleza, un símbolo del poder y la influencia del cartel. Hargrave sabía que destruirlo no solo dañaría al cartel financieramente, también enviaría un mensaje: nadie es intocable. El plan era audaz y riesgoso. Hargrave y su equipo no tenían respaldo oficial ni apoyo del gobierno. Operaban fuera de los límites de la legalidad, dependiendo de sus propios recursos y experiencia. Cada movimiento debía ser calculado, cada paso ejecutado con precisión. A la medianoche, Hargrave dio la señal. El equipo se puso en marcha. Su convoy de vehículos no marcados desapareció en el desierto. El objetivo era un complejo remoto rodeado de altas paredes y patrullado por miembros del cartel. Las imágenes satelitales y el reconocimiento en el terreno revelaron un solo punto débil: una sección sin vigilancia de la cerca, utilizada para entregas. La primera fase de la operación salió como estaba planeado. El equipo rompió la cerca usando una combinación de sigilo y tácticas de distracción, desactivando cámaras de seguridad y neutralizando silenciosamente a los guardias. Hargrave, liderando desde el frente como siempre lo hacía, coordinaba cada movimiento con la precisión de un comandante experimentado. Pero luego ocurrió lo inesperado. Un guardia, oculto en una torre de vigilancia cercana, detectó al equipo y dio la alarma. En cuestión de momentos, el complejo estalló en caos. Los focos se encendieron, las sirenas sonaron y los enforcers del cartel salieron del edificio principal. El equipo de Hargrave estaba superado en número y con menos municiones, pero mantenían su posición. Hargrave tomó el control de la defensa, dando órdenes y dirigiendo el fuego con la misma calma y autoridad que lo había hecho en incontables campos de batalla. El tiroteo fue intenso. Las balas cortaban el aire de la noche, pero el equipo de Hargrave tenía algo que el cartel no: disciplina, entrenamiento y una determinación inquebrantable. Luego vino el momento decisivo. En medio del caos, Hargrave vio al líder de operaciones del cartel intentando escapar en una caravana de vehículos blindados. Este hombre no era un simple matón de bajo nivel. Era un teniente de alto rango, directamente responsable de supervisar la producción y distribución de drogas del cartel. Hargrave tomó una decisión en cuestión de segundos. Rompió su posición y persiguió los vehículos en fuga, llevando consigo solo a 2 de sus operativos más confiables. La persecución fue trepidante, el terreno del desierto implacable, pero la experiencia de Hargrave le dio una ventaja. Finalmente la caravana fue forzada a detenerse. Usando un cargamento explosivo bien colocado, Hargrave desactivó el vehículo líder, cortando su ruta de escape. La confrontación que siguió fue breve pero decisiva. Hargrave y su equipo sometieron al líder de operaciones y aseguraron información crítica.
ubicaciones de otras instalaciones del cartel, rutas de suministro y nombres de jugadores clave en la organización. Con la misión completa, Hargrave y su equipo se retiraron antes de que llegaran los refuerzos. La operación fue un éxito rotundo. El viaje de James Hargrave. Movimientos de carteles a nivel mundial. La advertencia de El Chapo no se limita solo a EU y México. Su red se extiende globalmente. El impacto de sus amenazas podría extenderse, con varios carteles y organizaciones criminales monitoreando la respuesta de Trump. Un intento exitoso o fallido contra su vida podría enviar ondas de choque a través del panorama criminal internacional, lo que podría desencadenar acciones retaliatorias a nivel global. Consecuencias legales y económicas. También hay importantes consecuencias legales y financieras a considerar. Mayor escrutinio. Legal. Con esta amenaza sobre la cabeza de Trump, sus asesores legales tendrían que trabajar estrechamente con las agencias de la ley para mitigar cualquier posible consecuencia legal vinculada a la amenaza. Esto podría involucrar investigaciones continuas sobre posibles vínculos entre Trump y figuras criminales, lo que elevaría las preocupaciones sobre la responsabilidad legal y el daño reputacional. Impacto financiero. Una amenaza de seguridad seria puede impactar los negocios y la situación financiera de Trump. El aumento de las medidas de seguridad, los desafíos legales y la atención mediática podrían llevar a la pérdida de clientes, inversiones y socios comerciales que sean reacios a asociarse con tales riesgos. Además, cualquier potencial de violencia o escalada podría causar daños reputacionales, lo que tendría consecuencias de largo alcance para su marca. La advertencia del Chapo a Trump no es solo un asunto de seguridad personal o política, podría tener consecuencias de gran alcance que afecten su seguridad, su futuro político, las relaciones internacionales e incluso el panorama criminal global. Es probable que el expresidente tenga que enfrentar una serie de amenazas, tanto físicas como reputacionales, que podrían redefinir su legado e influencia en los próximos años. La pregunta sigue siendo, ¿cederá Trump a la acción que provocó la advertencia de El Chapo? ¿O esto escalará a algo mucho más peligroso, poniendo a prueba la seguridad de EU y sus relaciones exteriores? El Chapo, cuyo nombre real es Joaquín Guzmán Loera, es una de las figuras más infames en la historia del crimen organizado. Su ascenso desde un pueblo rural en México hasta convertirse en el líder del cartel de Sinaloa, un imperio de drogas multimillonario, es tanto escalofriante como fascinante. El ascenso de El Chapo fue impulsado por su despiadadez, mente estratégica y capacidad para sortear la ley y a los carteles rivales. A lo largo de varias décadas, construyó un imperio que abarcaba el mundo, traficando cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, Europa y más allá. Las operaciones de su cartel fueron tan extensas que se convirtió en sinónimo de narcotráfico en su apogeo, con una influencia que alcanzaba pasillos políticos, agencias de la ley e incluso al ejército. El control del cartel sobre México era férreo, y la riqueza y el poder del Chapo lo convirtieron en uno de los criminales más buscados del mundo antes de su captura en 2016. El imperio del Chapo no era solo un cartel de drogas, era una red compleja de violencia, intimidación y manipulación política. Dominaba el arte de corromper funcionarios, sobornar a la policía e infiltrar sistemas gubernamentales enteros, asegurando que sus operaciones permanecieran ocultas durante años. Las tácticas brutales de su cartel incluían asesinatos, secuestros y bombardeos, creando un ambiente de miedo y sumisión en todo México y en otros países donde su organización tenía presencia. El propio El Chapo fue un maestro de la fuga, realizando 2 dramáticas escapatorias de prisión, lo que solo aumentó su misticismo y el aura de invencibilidad que lo rodeaba. Dado su extenso poder y red criminal, ¿por qué El Chapo apuntaría a Donald Trump, especialmente después de su condena y encarcelamiento? Para entender esto, debemos examinar tanto la retórica y políticas de Trump como la compleja relación entre las organizaciones criminales y las figuras políticas. Políticas de Trump sobre México e inmigración. Uno de los pilares centrales de la campaña presidencial de Trump y luego de su presidencia fue su postura firme sobre inmigración, particularmente desde México. Famosamente, se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales y prometió construir un muro a lo largo de la frontera entre EU y México para frenar la inmigración ilegal.
Aunque esto se enmarcó como una medida para proteger a los ciudadanos estadounidenses, también posicionó inadvertidamente a Trump en oposición directa a figuras poderosas como El Chapo, cuyo cartel depende en gran medida del narcotráfico y el tráfico humano a través de la frontera. La retórica agresiva de Trump contra México y sus iniciativas de justicia penal, dirigidas a desmantelar redes de carteles, podrían haber sido vistas como una amenaza directa para el imperio de El Chapo. Para El Chapo y otros carteles, tales medidas no solo ponían en peligro sus ganancias, sino que también desafiaban su capacidad de operar libremente a través de la frontera. Esfuerzos antidrogas de Trump. Otra razón probable por la que El Chapo podría apuntar a Trump es por el enfoque del expresidente en reducir el tráfico de drogas y las actividades de los carteles durante su mandato. La administración de Trump intensificó los esfuerzos para frenar el tráfico de drogas, incluido el intento de detener el flujo de fentanilo, un opioide sintético que ha sido uno de los productos principales de carteles como el de Sinaloa. Trump también impulsó una mayor cooperación entre las fuerzas de la ley de EEUU y México para combatir a los carteles, incluida la asistencia militar. En resumen, las políticas de Trump amenazaban directamente al imperio que El Chapo construyó y la capacidad del cartel para seguir operando con impunidad. La vendetta personal. Aunque el imperio del Chapo puede haber estado principalmente motivado por intereses comerciales, no es descabellado pensar que la amenaza también sea personal. El Chapo, conocido por su naturaleza vengativa, tiene un historial de buscar retribución contra aquellos que percibe como enemigos. Los comentarios inflamatorios de Trump sobre México, su negativa a adoptar una postura más suave hacia los países de América Latina y su retórica general contra los carteles de drogas podrían haber puesto a Trump directamente en la mira de El Chapo. Si El Chapo considera a Trump como una amenaza existencial para su imperio, esto fácilmente podría transformarse en un deseo más personal de eliminar o vengarse del expresidente, símbolo de la autoridad de EEUU, como cabeza de una organización criminal que desafió la autoridad de EEUU. Durante décadas, el antagonismo de El Chapo hacia Trump podría también provenir de un deseo simbólico de represaliar contra el poder estadounidense. Trump, como líder de los Estados Unidos, representa la cúspide de ese poder, y cualquier desafío a sus políticas o acciones contra los carteles de drogas podría verse como una afrenta a todo lo que El Chapo representaba. De esta manera, Trump podría ser visto como una personificación de los esfuerzos sistémicos para derribar a los líderes de los carteles como El Chapo. Por lo tanto, una amenaza contra Trump podría formar parte de un mensaje más amplio al gobierno de EEUU. Un recordatorio de que la influencia y el alcance de El Chapo están lejos de haber desaparecido. Precedentes históricos de amenazas contra figuras políticas. La advertencia de El Chapo a Trump no es un evento aislado en la historia de figuras criminales que utilizan amenazas como un medio para afirmar poder o buscar venganza contra líderes políticos. La relación entre las organizaciones criminales y las figuras políticas siempre ha sido tensa, y la amenaza de El Chapo encaja en un patrón más grande de violencia de carteles contra figuras políticas, agentes de la ley y funcionarios gubernamentales. Carteles y figuras políticas mexicanas. Los carteles de drogas de México, particularmente el cartel de Sinaloa, tienen una larga historia de amenazar e incluso asesinar a figuras políticas que se interponen en su camino. El ejemplo más infame de esto es el asesinato en 1993 del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, quien fue asesinado por sicarios del cartel de Tijuana en un caso de identidad equivocada. Aunque no está directamente relacionado con El Chapo, el evento ilustra la disposición de los carteles mexicanos a apuntar a individuos de alto perfil para mantener su control sobre el poder. Otro ejemplo bien conocido involucra el asesinato de docenas de políticos mexicanos y oficiales de policía que quedaron atrapados en el fuego cruzado de las guerras entre carteles. La corrupción e intimidación a menudo desalentaban las investigaciones sobre estos asesinatos, permitiendo que los carteles continuaran operando con poca interferencia. El propio El Chapo tenía un historial de sobornar a políticos y oficiales de la ley, asegurando que enfrentara mínima oposición a su imperio. Carteles colombianos y objetivos políticos. Las tácticas del Chapo recuerdan a las utilizadas por el infame narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, cuyo cartel de Medellín devastó la política colombiana en los años 80 y principios de los 90. Escobar declaró la guerra al gobierno colombiano, apuntando a jueces, periodistas y políticos que eran vistos como amenazas para su imperio criminal.
Incluso hizo amenazas directas contra figuras políticas de alto rango, incluido el presidente de Colombia, y estuvo directamente involucrado en orquestar atentados y asesinatos para ejercer su influencia. El incidente más notable fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, que mató a 110 personas, un acto orquestado por el cartel en represalia contra el gobierno colombiano. Las medidas extremas tomadas por Escobar establecieron un sombrío precedente sobre cómo los carteles podían utilizar la violencia e intimidación para influir o eliminar figuras políticas que eran percibidas como obstáculos para su poder. Amenazas contra figuras políticas de EEUU. Aunque menos directas, las figuras políticas de EEUU también han enfrentado amenazas vinculadas al narcotráfico y las organizaciones criminales. Por ejemplo, en los años 80 y 90, a medida que EEUU se involucraba en la guerra contra las drogas, los carteles de drogas a menudo trataban de intimidar a los funcionarios estadounidenses, especialmente aquellos involucrados en operaciones antidrogas. Estas amenazas rara vez se hicieron públicas, pero agencias de la ley como la DEA recibieron advertencias creíbles de asesinatos y atentados con bombas que podrían haber tenido como objetivo a funcionarios gubernamentales, ya que los carteles se oponían a los esfuerzos estadounidenses para frenar el tráfico de drogas. La parte más dramática de la reciente advertencia de El Chapo a Donald Trump radica en los escalofriantes detalles de la amenaza y el momento crucial en que el Chapo apuntó directamente al expresidente de una manera que envió ondas de choque, tanto en círculos políticos como criminales. El momento que eleva la situación a un nivel aterrador llegó cuando el Chapo, a través de su poderosa y vasta red, dejó claro que si Trump no detenía sus acciones contra los carteles, las consecuencias serían catastróficas. Esto no fue solo una amenaza velada, fue un mensaje con el peso del imperio criminal de El Chapo detrás. En un mensaje cifrado interceptado por las autoridades, el Chapo supuestamente declaró: «Si sigues atacándonos, habrá sangre en tus manos. No estás a salvo. Te haremos pagar». Estas palabras no estaban destinadas a intimidar solo a Trump. Eran una declaración de guerra, pensada para infundir miedo en el gobierno de EEUU, en su totalidad. La gravedad de este momento se intensifica cuando consideramos las implicaciones. El Chapo, a pesar de estar encarcelado, aún comanda una red internacional que controla vastas cantidades de tráfico de drogas, contrabando de personas y operaciones de lavado de dinero. Su cartel tiene recursos que van más allá del dinero, tienen la fuerza de fuego, influencia y, lo más peligroso, la disposición de llevar a cabo una retribución violenta. Esta amenaza no es una advertencia vacía, es una promesa hecha por un hombre que ha orquestado numerosos asesinatos, sobornado a políticos poderosos y lanzado fugas de prisión audaces para preservar su control. El momento se vuelve aún más tenso cuando el público se entera de que el cartel del Chapo ya ha infiltrado el aparato de seguridad en ambos lados de la frontera. Su red tiene operativos estratégicamente ubicados dentro de las agencias de la ley, creando una atmósfera escalofriante donde incluso las figuras de confianza pueden estar comprometidas. Un punto de inflexión llega cuando fuentes de inteligencia de EEUU confirman que un grupo de sicarios del cartel ha sido puesto en alerta máxima, con órdenes de rastrear y evaluar los movimientos de Trump. Esto marca una escalada crítica. La amenaza de El Chapo ya no es solo un gesto político, se está convirtiendo en una cuestión de supervivencia para Trump. El hecho de que El Chapo, tras las rejas, pueda orquestar semejante plan es un recordatorio aterrador del poder duradero del cartel. En este momento crucial, las apuestas se disparan. Si Trump no atiende la advertencia de El Chapo, arriesga enfrentar la ira del cartel, algo que podría ir más allá de él mismo, afectando a su familia y asociados cercanos. La amenaza de una retaliación violenta está muy presente, y a medida que se corre la voz, tanto figuras políticas como criminales se quedan preguntándose: ¿qué hará Trump a continuación y hasta dónde llegará El Chapo para demostrar que aún es una fuerza a tener en cuenta? Este escalofriante enfrentamiento entre un expresidente y un infame cerebro criminal establece el escenario para un juego de alto riesgo de poder, retribución y supervivencia. En esta historia en desarrollo, la escalofriante amenaza de El Chapo a Donald Trump subraya el poder y el alcance continuos de una de las figuras criminales más notorias del mundo. A pesar de estar encarcelado, El Chapo sigue siendo una fuerza formidable,
comandando un imperio que cruza fronteras y ha infiltrado diversos niveles de las fuerzas del orden y la política. Su advertencia específica a Trump: si sigues atacándonos, habrá sangre en tus manos. No es solo una amenaza vacía, sino una declaración de retribución, con consecuencias violentas si Trump no detiene sus acciones contra los carteles. Esta situación ha escalado a un punto en el que la seguridad de Trump, su futuro político e incluso la seguridad de su familia están en peligro. Las implicaciones de esta amenaza van mucho más allá de un solo hombre. Representan una peligrosa intersección entre el poder criminal y la autoridad política, donde las consecuencias podrían resonar a través de los mundos político y criminal. ¿Qué significa esto para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México? ¿Cómo responderá Trump a una amenaza tan directa y violenta? Las apuestas son altas y la tensión es palpable. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la advertencia de El Chapo? ¿Podría esto escalar aún más o es solo palabrería vacía? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y para una mirada más profunda en la batalla continua entre los carteles y las fuerzas del orden, asegúrate de ver nuestro próximo video para obtener más información.